Hola, buenos días. Pues como ya me ha presentado Sonia, pues voy directa al grano. Yo soy coloproctóloga, es decir, me dedico fundamentalmente en mi día a día a la cirugía y a los problemas de colon recto y ano. En el Reina Sofía tenemos una unidad de la que somos 7 cirujanos que nos dedicamos a ello, y ahí pues tratamos tanto los problemas anatómicos, las enfermedades orgánicas y la disfunción. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos es la disfunción intestinal. Como ya ha dicho Félix, pues los problemas de disfunción son los problemas que más difíciles soluciones tienen, siempre que no sean anatómicas y que a los cirujanos pues nos permitan, dentro de lo posible, reparar la lesión orgánica. Cuando hablamos de disfunción intestinal hablamos de muchas cosas, pero fundamentalmente nos referimos a las alteraciones de la defecación que aparecen cuando hay alteración en alguno de los mecanismos, o bien anatómicos o bien neurológicos, que tienen que ver con que funcione bien. La disfunción intestinal no es un problema solo de adultos, también aparece en niños, y en niños la causa más frecuente es la que no tiene causa, que es lo que nosotros llamamos disfunción intestinal funcional o idiopática. No existe ninguna alteración neurológica que a día de hoy seamos capaces de demostrar, ni anatómica. Es súper frecuente, se manifiesta generalmente como estreñimiento, un estreñimiento muy importante que condiciona la vida del niño, y además en la mayoría de ocasiones se acompaña de incontinencia, con lo cual pues es un problema para los críos muy importante. También tenemos críos que pueden tener alteraciones anatómicas o orgánicas, congénitas, como la enfermedad de Hirschsprung, que es una alteración neurológica muy focalizada en la parte distal del intestino, sobre todo, y que lleva a una dilatación del colon y un problema evacuatorio, y en malformaciones anatómicas pues, como la agenesia de recto, la agenesia de ano. Y pues también los críos tienen problemas neurológicos en la formación de su sistema nervioso central, como ya ha explicado Félix, pues tendríamos la espina bífida, el neuromeningocele como caso más importante. También pueden tener tumores y también pueden tener lesiones medulares. En los adultos vamos a diferenciar fundamentalmente si los problemas intestinales son de origen neurógeno o no. Y hoy pues hablaré bastante del intestino neurógeno, aunque tenemos otras situaciones con las que trabajamos los cirujanos, que vienen producidas por otras causas y que al final se comportan igual. En cuanto al intestino neurógeno, pues como traumático, la lesión medular. También puede ser secundario a cirugías de columna, que cada vez son más frecuentes y que luego pueden tener secuelas importantes. Y las no traumáticas, pues las congénitas, como la espina bífida, y otras patologías como la ELA, la esclerosis múltiple, el Parkinson. Como ahora cada vez somos mayores, pues con la edad vamos teniendo problemas en nuestro sistema nervioso, tanto a nivel central como periférico, la presencia el que haya sufrido un ictus. Y en cuanto a causas de origen no neurógeno, podemos diferenciar a los pacientes que se van a manifestar como con clínica de estreñimiento o con clínica de incontinencia, y a veces tendremos pacientes que pueden presentar ambas cosas a la vez. Nosotros diferenciamos como cirujanos el problema a nivel del tránsito, de la velocidad a la que se mueve el contenido dentro del intestino, o si el problema está a la hora de la salida del contenido intestinal al exterior, que es lo que llamamos defecación obstructiva. Y ahí tenemos, por una parte, el prolapso de órganos pélvicos, que nos vamos a ir repitiendo todos, yo creo, a lo largo de las charlas, porque va todo muy unido. El prolapso de órganos pélvicos es muy frecuente, cada vez más frecuente porque cada vez hay más personas obesas, es muy común en mujeres por el embarazo, por el parto, no solo por el parto o los traumas obstétricos, sino también por el embarazo, y ahora, pues como he dicho, en la obesidad. También hay deportes extremos que se están poniendo muy de moda. Correr hace mucho daño al suelo pélvico, aunque nadie lo menciona generalmente, pero hay gente joven con problemas severísimos de incontinencia
urinaria y fecal, porque son corredoras, triatletas y maratonianas estupendas, pero eso les pasa a un precio en el suelo pélvico. Y luego, por otra parte, en los cuadros de incontinencia, que como veis voy siempre, como voy a ir todo el rato mezclando, que puede ser adquirida por lesión esfinteriana, bien quirúrgica, que es súper frecuente, la lesión obstétrica también es la causa más frecuente de incontinencia por lesión esfinteriana, la patología neurológica nuevamente, enfermedades sistémicas que afecten al sistema nervioso central o periférico, la incontinencia en cuyo caso no encontramos causa, que es la idiopática, y luego los cirujanos estamos ahora trabajando mucho con pacientes a los que operamos de cáncer de recto o por patología intestinal, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, en las que tenemos necesidad de quitar el recto entero o parte del recto y preservamos el esfínter, porque lo de la bolsa en la cultura nuestra se lleva fatal y entonces pues, nos piden que les unamos la tripa para que conserven el tránsito completo con salida por el ano. Pues estos pacientes tienen un empeoramiento de su función muy importante y pueden combinar en el síndrome de resección anterior, que es eso que pongo ahí como LARS, problemas tanto de estreñimiento severo como de incontinencia, que le condicionan mucho la vida. En cuanto a la lesión medular, pues como sabéis, puede producir en función de la intensidad y de la complejidad de la lesión una pérdida completa o parcial de movimiento y alteración en la sensibilidad, y afecta a los esfínteres, tanto urinario como en el aparato digestivo. Y el intestino neurógeno es una de las complicaciones más frecuentes y más importantes por lo que supone para el día a día de los lesionados medulares, que puede acompañarla. Se produce por una lesión del sistema simpático que afectará fundamentalmente a la motilidad del intestino, y del sistema parasimpático, que se localiza sobre todo a nivel sacro y que va a tener mucho que ver con la función evacuatoria. Dependiendo de la altura de la lesión, como ahora a continuación os diré, y del grado de afectación de uno u otro sistema, pues vamos a tener alteraciones a nivel de la motilidad del colon, a nivel de la sensibilidad en el recto y a nivel de la función del esfínter anal. ¿Qué importancia tiene el intestino neurógeno? Pues que afecta a la calidad de vida, fundamentalmente, ¿vale? El no tener una función intestinal que no te produzca molestias, pues condiciona tu vida. Simplemente notar sensación de gases o no poder evacuar, pues ya te genera una preocupación cada día. Puede influir en la autoestima, porque tenemos muy arraigado el concepto de que el control de nuestras evacuaciones y los escapes pues son todavía un tema tabú en la sociedad, y que es como una cosa personal que tenemos que controlar cada uno. Además, cuando en los casos de la lesión medular, en la fase aguda puede producir problemas importantes de morbilidad, hay que tratar el problema que supone la lesión medular para la motilidad intestinal en el momento agudo, y en la fase crónica pues va generando un problema de malfunción de colon con alargamiento con un crecimiento, un alargamiento del colon que va a ir dificultando la evacuación. Es fundamental tratarlo desde el principio y tratarlo bien. El intestino grueso, que va a ser el centro de mi charlita, parece una tontada porque todos pensamos que es un tubo que se dedica solo a mover el contenido intestinal, pero tiene otra función muy importante, que es la de absorción de líquido e iones. En esa absorción de agua, que es el líquido que mueve, pues va asociada la característica del contenido que lleva. Cuanto más lento sea el movimiento del colon, más agua va a absorber, más se van a endurecer las heces y más difícil va a ser que éstas progresen a lo largo de los metros que puede llegar a medir.
la función de motilidad que ejerce el colon es fundamental, como os estoy diciendo, y además el colon, con su parte distal que es el recto, y el ano, son imprescindibles para la evacuación. Para todo esto es necesario el sistema nervioso, tanto a nivel central como el sistema nervioso propio del intestino, que tiene en su pared unas células que son sistema nervioso y que ayudan a que funcione bien, como a nivel periférico, sobre todo en el plexo sacro. La disfunción intestinal en los lesionados medulares pues puede tener un espectro enorme de síntomas. El más frecuente es el estreñimiento, a veces acompañado de incontinencia fecal. También por la lesión medular, pues muchas veces tenéis que pasar muchas horas sentados, entonces esta posición no le va bien al culete y puede haber patología asociada por la posición, como las hemorroides, que también se empeoran con el estreñimiento, la dermatitis perianal, en fin. Y luego el momento de la evacuación, cómo suceda y cómo tengamos que hacerlo, pues también puede condicionar que tengamos más patología a nivel del ano. En las lesiones altas, que nosotros separamos alto, que es cualquier lesión desde cervical, torácica hasta lumbar alta, una vez sucedida la lesión medular y pasado la fase crítica aguda, se recuperan los reflejos a nivel local en cuanto al aparato digestivo. Se recupera el reflejo gastrocólico, que consiste en que cada vez que comemos, masticamos y el estómago recibe contenido, estimula la deposición, se mueve el colon y se facilita el mecanismo de la evacuación, y el reflejo evacuatorio, que supone que cuando llega contenido intestinal a la ampolla rectal se pone en marcha en el mecanismo que facilita las evacuaciones. Es decir, es un poco parecido a la vejiga. El recto se llena, el recto detecta que está lleno, manda información en una parte por nuestro conocimiento y en otra parte de forma autónoma perciben si es sólido, líquido o gas y si queremos o no queremos hacer evacuación, y este reflejo es el que, funcionando bien, nos va a ayudar a decidir si vamos o no vamos, con lo que sea. En las lesiones altas siempre hay un estreñimiento muy importante que puede producir distensión abdominal y disconfort. En los pacientes que tienen que estar sentados, pues esto puede incomodar mucho más, y en las lesiones bajas las sensaciones a nivel abdominal se pueden utilizar a favor porque esas sensaciones que se producen y que percibís podemos utilizarlas para buscar el mejor momento para la evacuación. Cuando las lesiones están a nivel del sacro, la médula no recupera su función autónoma y nos quedamos sin reflejos, perdemos el reflejo evacuatorio y se facilita el acúmulo de heces en la ampolla rectal, porque no hay ni sensación de llenado ni reflejos que aparezcan con el llenado. Se puede producir defecación evacuación por rebosamiento, igual que la vejiga. Cuando el recto está muy lleno y ya no le cabe más, pues no queda otra que buscar salida. Generalmente esa salida, si el contenido intestinal tiene agua, pues va a ser primero del contenido líquido de las heces y después pues puede ser sólido. Y cuando se conserva la musculatura abdominal pero se pierde la función esfinteriana, pues cada gesto que hagamos que suponga una contracción del abdomen, o si hay disreflexia y hay espasticidad abdominal, pues eso puede producir un empuje con salida de contenido intestinal. Además, podemos tener otra situación que es muy frecuente, y es en el que el esfínter, aunque está atónico, el recto, en su distensión progresiva y en su pérdida de función, se va plegando y va haciendo una especie de acordeón que actúa como válvula e impide el vaciado. Esa sería la parte, digamos, mejor del problema, porque el propio recto te protege de los escapes, salvo situaciones ya concretas, y la otra parte sería en la que el recto no se pliega, no dificulta el vaciado, y el esfínter atónico con un recto que se deje, pues se vacía y produce episodios de escapes.
La clínica, como veis, como voy diciendo a lo largo de lo que os voy contando, es muy variada. Cada paciente va a tener un espectro de síntomas diferentes también según el momento en el que se encuentre. Generalmente hay un estreñimiento pertinaz con menos de 3 evacuaciones por semana. Las heces tienden a ser muy duras o pastosas en una calidad de consistencia que dificulta tanto el movimiento por el colon como la evacuación, y el tiempo que se necesita para evacuar es muy prolongado. Puede acompañarse además en los lesionados medulares de signos disautonómicos que pueden ser muy variados, desde sudoración en las áreas en las que no hay afectación neurológica y calor con enrojecimiento de la piel, o bien piroerección y lo contrario, palidez y frialdad, episodios de hipertensión arterial muy importantes, que me conozco alguno que los hace, con bradicardia, con dolor de cabeza, náuseas, escalofríos, muy mal momento físico acompañando al problema evacuatorio, distensión abdominal que ya lo he mencionado, la pseudodiarrea, que es el escape de la parte líquida de las heces, aun siendo heces muy formadas, muy duras, y los episodios de incontinencia. ¿Qué hacemos los cirujanos para estudiar los problemas de función intestinal de los pacientes con intestino neurógeno que llegan a la consulta? Pues en primer lugar intentar colocar a cada caso en el espectro de problema que peor condiciona la calidad de vida de la persona que tenemos delante. Tenemos algunas herramientas diagnósticas. Una de ellas es el tiempo de tránsito colónico, que es muy sencilla, son radiografías siempre de abdomen, que se hacen a lo largo de 10 días, durante los cuales tenemos que abandonar cualquier forma de tratamiento que llevemos para la función intestinal. Y eso yo sé que a veces es un problema. En la radiografía hacemos partes en el abdomen, como podéis ver en aquella imagen de la izquierda. Dividimos el abdomen en 3 partes, una que correspondería al colon derecho, otra que correspondería al colon izquierdo y la tercera que sería la pelvis. Y el paciente se toma 3 cápsulas que contienen 10 marcadores cada una, que vamos a ir siguiendo a lo largo del recorrido que hacen en el intestino. La primera radiografía la hacemos 3 días después de haber tomado las cápsulas. Lo normal, como veis aquí, es que haya algunos marcadores en el lado derecho, dependiendo de la velocidad de tránsito pueden haber llegado ya a la parte distal, y en algunos casos las personas que tienen una motilidad intestinal normal, pues a veces ya no quedan marcadores prácticamente, o alguno en el recto. Este caso sería un paciente con un estreñimiento, con una motilidad del colon bastante buena, que aunque aquí se ve una imagen de aire en pelvis que ya nos hace pensar que tiene un alargamiento del sigma y un aumento de tamaño del recto, pero parece que el problema está más abajo y acumula todos los radiotrazadores a lo largo de los días sin que haya prácticamente cambios en el recto. Ahí también en esa radiografía se ve un fecaloma que ya nos sirve para darle consejos al paciente cuando lo estamos tratando. La manometría no rectal pues nos va a permitir ver en el intestino neurógeno si hay reflejo anorrectal inhibitorio, que es como se llama el reflejo que os he contado antes, en el que el esfínter es capaz, una vez percibido que hay contenido en el recto, de relajarse para permitir que se abra el ano y poder evacuar. Nos va a permitir medir si el recto está muy dado de sí y está muy grande y no ejerce ninguna presión sobre las paredes, el llenado con volúmenes altos. Nos va a permitir medir también si el paciente puede hacer o no prensa abdominal y cómo repercute ese aumento de presión en la barriga sobre el esfínter y por tanto la evacuación. Hay una prueba que realmente no es importante en cuanto al intestino neurógeno porque no nos mide mucho,
Solo nos dirá el endoscopista si el colon es más largo o no y si pueden llegar a estudiarlo completamente, pero que os la traigo porque es fundamental. Es fundamental, la colonoscopia es una medida diagnóstica y es una medida que ayuda a prevenir el cáncer de colon. El test de sangre oculta en heces es la forma sencilla y la forma que socialmente en el Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, hay una campaña ya desde hace muchísimos años funcionando, que aunque no conseguimos que todo el mundo se haga el test de sangre oculta en heces, pero cada vez más la población se va concienciando de que es importante. Pero nosotros, cuando estudiamos a un paciente estreñido, pues tenemos en nuestra mano el solicitar una colonoscopia. Yo entiendo que a veces con intestino neurógeno es muy difícil prepararse, que hay que romper la dinámica que lleváis de cómo os hacéis las irrigaciones, la medicación que tomáis, la dieta que lleváis, vuestras costumbres y vuestros horarios, pero la colonoscopia puede salvar vidas, puede permitir diagnosticar lesiones que son precancerosas y que se pueden tratar y evitar un problema después, y puede ayudarnos también a hacernos una idea de lo largo que es el intestino, las vueltas que da, y ayudar también un poco a diseñar la modalidad que queremos de tratamiento. En cuanto al manejo global, voy a dejar que Mari Carmen nos cuente todo, porque enfermería en el intestino es igual de fundamental e imprescindible que en el tema de la orina, pero lo que vamos a buscar, bien con dieta, con fármacos, con enemas, con la cirugía, es conseguir que la cantidad de las heces sea, la cantidad y la calidad sea correcta, que la frecuencia con la que hacemos las deposiciones sea, a ser posible, de 3 o menos a la semana, y que el tiempo que necesitamos para evacuar sea menor a 45 minutos. Podemos utilizar enemas que pueden ser con química, como el Micralaz, el enema Casen, que a mí personalmente me gustan menos, enemas de agua jabonosa, como se ha hecho toda la vida, con bolsas grandes, con sondas rectales largas, o bien, somos murcianos, somos afortunados, desde hace muchísimos años el sistema murciano ha ido incluyendo en la cartera de lo que las cosas que nos permite utilizar y que os facilita productos como los de Coloplast, que yo no tengo ninguna cosa con ellos, nada más que me llevo muy bien y que gracias a esto llevamos muchos años trabajando juntos. Tienen varias cosas que nos ayudan. Ahora han sacado el Peristil Light, que me parece estupendo para cuando se necesitan volúmenes muy cortos. No voy a entrar en esto porque Mari Carmen va a hablar mucho. Y desde hace años pues tenemos el Peristin, que luego fue Peristin Plus, que es para cuando se necesitan irrigaciones con más volumen. Además, esto sería desde ano, es lo que nosotros llamamos una ayuda retrógrada, pero existe la opción de ayudar de forma anterógrada, es decir, desde donde empieza el intestino grueso a buscar salida. Los cirujanos disponemos de una técnica, que es la técnica de Malone, que es sencilla, que no se hace mucho y que es para casos de intestino que no se mueve nada desde el lado derecho hacia abajo, en el que sacando el apéndice a piel, a través del apéndice se puede realizar un sondaje, igual que el sondaje vesical, y a partir de ahí empezar la irrigación para ayudar a que el contenido intestinal se mueva desde el inicio del colon hasta la salida. La irrigación transanal, ya os he dicho que a mí me parece una herramienta fantástica, que ya consiste en más volumen, requiere más tiempo y que Mari Carmen nos lo va a explicar fenomenal. Y en la lesión medular, concretamente, pues va a depender la frecuencia y el volumen también de si es una lesión más distal o en el intestino, y tanto en el hiperrefléxico como en el arrefléxico va a promover la peristalsis, porque la distensión que se ejerce sobre el colon con el agua ayuda a que el colon reconozca que tiene algo dentro y se mueva, igual que pasa en la vejiga. Es bueno intentar conservar
la distensión y la contracción del órgano. Y hay muchísimo estudiado, se comenzó con niños y con lesión medular en cuanto a la utilidad de la irrigación transanal en el tratamiento de la disfunción intestinal neurógena. Yo creo que es la herramienta fundamental y afortunadamente, gracias a las estomaterapeutas, estamos teniendo cada vez más capacidad de ayudar y de poder ajustar y yo creo que mejorar la calidad de vida de los pacientes que la necesitan. También existen otros dispositivos como el tapón, el obturador anal, que este es el que más me gusta a mí, por esto os lo traigo, no porque estemos hoy con los de Coloplast, sino porque de verdad que de lo que hay en el mercado es el que me parece más útil. Es súper fácil de utilizar, parece un supositorio, una vez está dentro abre la copa, se puede llevar 12 horas y para cuando se trata de escapes pequeños puede ser una herramienta muy útil como herramienta sola o como complemento de otras, porque la disfunción intestinal es fundamental, no atascarse en que ya hago, no, a veces se pueden combinar varias cosas y conseguir mejorar mucho. La toxina botulínica nosotros también la podemos usar, pero la usamos poco, porque tendría indicación para quitar el espasmo del esfínter anal externo, pero al relajar el esfínter anal externo podemos tener el problema de facilitar la incontinencia. Entonces, en casos en los que hay una hiperreflexia que focaliza en el esfínter externo, que impide la correcta irrigación o la evacuación espontánea y que podemos intentar ver si merece la pena quitarle fuerza o no al esfínter, se puede utilizar. Sería, me da miedo, alguna vez la utilizamos, pero siempre siendo conscientes de que puede haber un periodo durante el que la toxina esté funcionante en el que tengamos problemas de escapes. La estimulación de las raíces sacras, que sería otra de las técnicas que los cirujanos tenemos a nuestra disposición y que aquí en Murcia pues, se hace, tanto en el Reina Sofía como en el Morales, que es donde empezaron, como en la Risaca, pues la estimulación de las sacras es muy buena para algunos problemas, mejora la incontinencia en algún tipo de lesión anatómica, funciona muy bien en los desgarros obstétricos de larga evolución, nos ha hecho obviar muchas veces la reparación esfinteriana porque se ha visto que mágicamente, porque yo sigo maravillándome de que sin reparar el daño anatómico que hay en el esfínter del ano en mujeres que tienen desgarros estéticos de más de 30 años de evolución, conseguimos que contengan, habiendo tenido una incontinencia completa, pero tampoco hay que pasarse, es decir, a veces funciona y a veces no. El periodo de prueba durante el que podemos llevar, ahora os lo enseño, el periodo de prueba es corto porque puede haber riesgo de infecciones y aunque tengo la sensación de que si pudiéramos prolongar el periodo de prueba seguramente conseguiríamos mejoría en algunos casos, eso está limitado y no puede alargarse, con lo cual nos quedamos con la duda de momento. Actúa tanto a nivel del sistema nervioso local como en la vía ascendente. Entonces, en la lesión medular, la vía ascendente, dependiendo del nivel, se podría utilizar para mejorar el movimiento intestinal. He hecho una revisión bibliográfica de esto, que no os la traigo porque os aburriría muchísimo poniendo esos artículos. Hay poco serio, quiero decir, hay series muy cortas en las que hay pacientes muy diferentes en cada serie, es muy difícil saber cuánto hay de bueno en cada paciente, porque la forma de medirlo pues son test de calidad de vida en unos, en otros puntuaciones de escalas que utilizamos los cirujanos para ver síntomas de disfunción intestinal. Parece que puede ayudar a mejorar la motilidad del colon, pero digo parece porque no hay mucho demostrado.
Y en cuanto a función esfinteriana en lesión medular, por ejemplo, hay poco y nada, y con resultados que si analiza bien lo que hay hecho de estudios no es bueno. Yo siempre digo lo mismo, podemos perder el intento, pero el intento pasa por quirófano. Entonces el estimulador pasa por una primera cirugía, son cirugías pequeñas, pero son cirugías, hay que entrar al quirófano. En la primera intervención el paciente está despierto, necesitamos que esté despierto para que nos vaya diciendo cuando empezamos a estimular. Si hay pacientes que tienen sensibilidad, pues necesitamos que nos cuenten lo que sientan cuando estimulamos. Entonces es incómodo y desagradable. La anestesia local molesta al pincharla. Introducimos una aguja a buscar el tercer orificio en el sacro. A través de ahí se introduce el electrodo y luego estimulamos. Ese cable, que es el electrodo, se deja fuera por una herida en la piel en el lateral, que se conecta a una pila externa que se lleva durante 3 o 4 semanas. Como es un electrodo que llega desde dentro del canal medular y sale a piel, existe riesgo de infecciones, y eso es lo que limita el tiempo durante el que se puede hacer el periodo de prueba. Cuando parece que la cosa funciona, 3 o 4 semanas después, volvemos a llevar a la paciente a quirófano, y entonces sería esa imagen de ahí abajo. Se confecciona un bolsillo en la parte más grasa de la región glútea, en el que metemos el estimulador, que es un marcapasos exactamente igual que el del corazón, y que nos permite, con diferentes formas de impulso, intensidades, conseguir mejorar tanto la función intestinal como la esfinteriana. Lo que os digo, en la Risaca tienen experiencia, lesiones medulares, las series que cuentan, pues parece que sí que han conseguido alguna mejora. Mejorar el ritmo intestinal para mí ya es un éxito, la motilidad del colon, porque puede ayudar a mejorar la evacuación, a disminuir los síntomas abdominales, bien, pero yo sigo siendo escéptica. Y por último, pues la colostomía, que como ya os he dicho, en España y en los países mediterráneos es como que no, por favor doctora, no me haga eso, si tengo que pasar por un estómago me voy. Pero los estomas se manejan muy bien, tenemos unas enfermeras fantásticas. Mari Carmen es la estomaterapeuta con más experiencia en Murcia, yo creo, en cuanto a irrigación a través de un estoma, y me parece que da una calidad de vida sensacional. Solo hay que aprender y tener la paciencia de aprender, y sería la técnica última en nuestro abanico de técnicas, porque es pues un poco la que hace más disrupción de la anatomía. Pero yo creo que hay que tenerla en cuenta, que quizá deberíamos plantearla con más frecuencia de lo que lo hacemos, porque realmente a nivel personal y a nivel científico está súper demostrado que sí que consigue mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Y en los pacientes operados de recto, que os he dicho antes que son un grupo muy importante que tenemos ahora, ellos mismos muchas veces, después de habernos dicho no me quiero hacer un estómago, nos piden que convirtamos su cirugía preservadora de esfínter a un estómago, y luego se ponen contentísimos de haber tomado la decisión. Bueno, pues espero no haberos aburrido mucho y haberos ofrecido información útil, y después, pues si tenéis alguna pregunta, me la hacéis. Muchas gracias. Muchas gracias.